Papá, el bautizo ya fue ayer. Solo invitamos a las personas más importantes de nuestra vida. Las palabras de mi hija Jessica atravesaron el teléfono como una navaja helada directamente en el pecho. Estaba sentado en mi sillón favorito, el mismo en el que solía leerle cuentos cuando era niña, sosteniendo el teléfono como si él pesara 100 kilos. Las personas más importantes. Durante 3 años, había pagado el alquiler mensual de $800 de su apartamento. Compré todos los muebles de esa casa. Llené la nevera cuando no tenía ni pan para comer. Pagué las facturas médicas cuando mi nieto de 2 años enfermó. Financié el coche que mi yerno conducía para ir al trabajo. Pero yo no era una persona importante. Me llamo Bruce. Tengo 68 años. Soy viudo desde hace 5 años y acabo de descubrir que me han excluido del bautizo de mi único nieto. El niño al que ayudé a criar desde que nació, que me llamaba abuelo, con esa sonrisa desdentada que me derretía el corazón. Papá, ¿sigues ahí? La voz de Jessica sonaba impaciente, como si mi dolor fuera un inconveniente en su agenda. Estoy aquí, respondí con una calma que ni yo sabía de dónde venía. Mira, fue una ceremonia muy pequeña. Solo la familia. ¿Lo entiendes, verdad? Solo la familia. Como si yo no fuera el hombre que la crió solo después de que su madre muriera de cáncer cuando Jessica tenía 16 años. Como si yo no fuera quien trabajó turnos dobles en la fábrica para pagar su universidad. Como si yo no fuera quien secó sus lágrimas cuando ella quedó embarazada a los 23 años y él, su novio, amenazó con abandonarla. Claro, Jessica. Lo entiendo perfectamente. Lo que ella no percibía en mi voz tranquila era que realmente lo entendía. Finalmente entendía que mi hija y mi yerno Kevin no me veían como un padre y abuelo querido, sino como un banco personal con sentimientos. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared llena de fotografías. Jessica el día de su graduación, con el vestido que él pagó por $400. El baby shower de mi nieto, donde yo había pagado toda la fiesta. El primer cumpleaños del pequeño Timothy, cuando gasté más de $1000 en regalos y decoración. En todas esas fotos, yo sonreía orgulloso junto a mi familia. Pero ahora, mirando con nuevos ojos, me di cuenta de algo que debería haber notado antes. Jessica y Kevin solo me miraban directamente cuando me pedían dinero. El teléfono volvió a sonar. Era Jessica. Papá, ya que estamos hablando, tengo que decirte algo. Kevin perdió su trabajo la semana pasada y... Esperé a que terminara la frase, pero el silencio se prolongó. ¿Y qué, Jessica? El alquiler vence mañana. Son $800, como siempre. Como siempre. Durante 36 meses seguidos. $28,800 solo de alquiler. Sin contar los muebles, la comida, las emergencias médicas, los regalos, la ropa para el bebé. Papá, ¿vas a hacer la transferencia hoy? Por primera vez en 3 años, la pregunta quedó suspendida en el aire. Lo pensaré, Jessica. ¿Cómo que lo pensarás? Papá, dependemos de eso. Timothy necesita comer, necesita pañales. Timothy necesita muchas cosas. Coincidí. Principalmente un padre que trabaje y una madre que no trate a su propio padre como un cajero automático. Jessica se rió nerviosamente. Papá, estás siendo dramático. Te queremos. Sabes que eres importante para nosotros. ¿Lo suficientemente importante como para estar en el bautizo de mi nieto? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Papá, ya te lo he explicado. Explícamelo otra vez, Jessica. Explícame cómo no soy lo suficientemente importante como para ver el bautizo de mi nieto, pero sí lo suficientemente importante como para pagar las facturas de vuestra vida. No es así como funciona, papá. Lo estás tergiversando todo. Volví a colgar el teléfono, pero esta vez lo apagué por completo. Durante 3 años, había sido el padre perfecto, el suegro comprensivo, el abuelo generoso que nunca se quejaba cuando necesitaban ayuda. Siempre disponible, siempre pagando, siempre sonriendo. Pero ayer, cuando mi nieto recibió las bendiciones de Dios en su primera ceremonia religiosa, yo estaba solo en casa, viendo la televisión, sin saber siquiera que se estaba produciendo el momento más sagrado de la vida de él. Mientras yo financiaba íntegramente sus vidas, él estaba construyendo recuerdos familiares de los que yo no formaba parte. Por fin caí en la cuenta. Si estás siguiendo esta historia de manipulación familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo se desarrollará esta situación. Me levanté del sillón y fui a mi despacho.
Abrí el cajón donde guardaba todos los comprobantes de transferencias bancarias de los últimos 3 años. $42,600. Ese era el valor exacto de mi generosidad desperdiciada. $42,600 que había sacado de mi jubilación, del dinero que mi difunta esposa Sara me había dejado para que viviera mis últimos años en paz. Cogí mi teléfono y llamé al banco. Hola, soy Bruce Morrison. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas programadas en mi cuenta. Lo que Jessica y Kevin no sabían era que su fuente de ingresos acababa de agotarse. Y cuando lo descubrieran, la guerra por mi dignidad no habría hecho más que empezar. A la mañana siguiente, cuando sonó el despertador a las 6, mi primera reacción fue mirar el móvil. 17 llamadas perdidas de Jessica y 9 mensajes de Kevin. Todos con el mismo tono desesperado que yo conocía tan bien. Papá, ¿qué está pasando? La transferencia no ha llegado a nuestra cuenta. Bruce, necesito que me llames urgentemente. Timothy se ha quedado sin pañales. Papá, por favor, no nos hagas esto. Somos una familia. Familia. Esa palabra había perdido por completo su significado para mí en las últimas 24 horas. Me levanté, preparé mi café matutino y me senté en la terraza trasera, donde solía desayunar con mi difunta esposa Ellen. Ella siempre decía que Jessica tenía un lado manipulador desde niña, pero yo nunca quise creerlo. Ellen veía a través de las lágrimas de cocodrilo y los abrazos interesados que nuestra hija utilizaba para conseguir lo que quería. Bruce, esa niña va a dejar sin un centavo a usted si se lo permite. Me advertía Ellen en los últimos meses de su vida, cuando ya estaba demasiado débil para discutir, pero aún lo suficientemente lúcida como para reconocer patrones. Yo pensaba que ella estaba siendo demasiado dura. Ahora me daba cuenta de que había sido profética. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Kevin, mi yerno de 27 años que nunca había trabajado más de 6 meses seguidos en ningún sitio. Un hombre que consideraba el trabajo manual, por debajo de su nivel, y los empleos a tiempo parcial una pérdida de tiempo. Bruce, tío, tenemos que hablar. Jessica está histérica aquí. Buenos días, Kevin. ¿Cómo está mi nieto? Ah, Timothy está bien, pero oye, ¿qué fue eso de ayer? ¿Cancelaste nuestra ayuda sin avisar? Tío, eso no es justo. Dependemos de ese dinero. Dependemos. Como si fueran inválidos incapaces de mantener a su propia familia. Kevin, ¿a cuántos trabajos has solicitado esta semana? Silencio. Kevin. Tío, ya sabes que el mercado está difícil. Y con Timothy tan pequeño, Jessica me necesita en casa. Jessica te necesita trabajando. Timothy necesita un padre que sea un ejemplo de responsabilidad. Bruce, no empecemos con eso otra vez. Siempre me prometiste que nos ayudarías hasta que encontrara algo mejor. Algo mejor. Durante 3 años, Kevin rechazó docenas de ofertas de trabajo porque eran demasiado temporales, pagaban poco o no ofrecían crecimiento. Mientras tanto, yo trabajaba horas extras a mis 68 años para mantener su nivel de vida. Kevin, tienes un título universitario, eres joven y estás sano. Explícame por qué necesitas el dinero de la jubilación de un hombre de 68 años. Kevin, pásame a Jessica. Bruce. La voz de mi hija sonaba llorosa, dramáticamente frágil. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estás haciendo esto? Jessica, respóndeme a una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Papá, siempre te pregunto cómo estás. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin pedirme dinero? El silencio se prolongó durante 20 segundos completos. Papá, estás siendo injusto. Claro que me preocupo por ti. Si te preocupas por mí, ¿por qué no me invitaste al bautizo de mi nieto? Papá, ya te lo he explicado. Fue una ceremonia pequeña. Jessica, ¿cuántas personas había allí? Unas 20 personas. 20 personas eran demasiado importantes como para incluir al abuelo del niño. No es así, papá. Lo estás tergiversando todo. Cogí mi tableta y abrí Instagram. Allí estaban las fotos del bautizo, publicadas con orgullo por Jessica a las 10 de la mañana de ayer, mientras yo estaba en casa viendo la televisión sin saber siquiera que mi nieto estaba siendo bautizado. Conté a las personas que aparecían en las fotos. 32. No 20. Jessica, estoy viendo las fotos en tu Instagram. He contado 32 personas. Papá, algunos eran solo conocidos que aparecieron.
Vi la foto del brindis. Kevin está dando un discurso agradeciendo a todos los familiares y amigos especiales que estaban presentes para presenciar este momento sagrado en la vida de Timothy. Todos los familiares y amigos especiales, Jessica. Más silencio. Papá, lo estás complicando todo. La cuestión ahora es que no tenemos dinero para pagar el alquiler. Y ahí estaba. La conversación siempre volvía al dinero. Nunca a la relación, nunca a los sentimientos, nunca a la verdadera familia. Siempre al dinero. Jessica, ¿cuántos años piensas vivir a mi costa? Papá, no es a tu costa. Es ayuda familiar. Eso es lo que las familias hacen unas por otras. ¿Y qué haces tú por mí a cambio? ¿Cómo que qué? ¿Qué haces tú por mí, Jessica? ¿Qué tipo de ayuda recibo yo de esta familia? Papá, te queremos. Tienes un nieto precioso. Formas parte de nuestra vida. Formo parte de vuestra vida, pero no de su bautizo. Papá, deja de repetir eso. Lo repetiré hasta que entiendas la gravedad de lo que me han hecho. Me habéis excluido del momento más sagrado de la vida de mi nieto, pero me incluís cuando necesitáis pagar las facturas. Jessica empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento o culpa. Eran lágrimas de frustración por no conseguir lo que quería. Papá, ¿vas a dejar que tu nieto pase necesidades por un malentendido? Mi nieto no pasará necesidades. Vosotros dos vais a buscar trabajo y a criar a vuestro hijo como adultos responsables. Papá, no puedes hacer eso. No tenemos a dónde ir. Jessica, tienes 25 años. Kevin tiene 27. Sois adultos plenamente capaces. Pero papá, siempre nos dijiste que podíamos contar contigo. Para emergencias reales. No para financiar toda una vida de pereza e ingratitud. Papá, estás siendo cruel. Cruel fue excluirme del bautizo de mi nieto después de 3 años financiando vuestra vida por completo. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Caminé hasta el despacho y volví a coger mi maletín con todos los recibos. $42,600 en 3 años. Dinero que Ellen había dejado para mi jubilación y que yo había malgastado manteniendo a 2 vagos adultos. Recordé la última conversación seria que tuve con Ellen antes de que muriera. Bruce, prométeme que no dejarás que Jessica agote todos nuestros ahorros. Prométeme que vivirás tus últimos años con dignidad. Lo había prometido. Y había roto esa promesa todos los días durante los últimos 3 años. Pero ayer, cuando Jessica dijo que yo no era una persona lo suficientemente especial como para estar presente en el bautizo de mi propio nieto, algo dentro de mí murió. El padre tonto y generoso que siempre pagaba las facturas sin cuestionar nada. Y algo nuevo nació en su lugar. Un hombre que finalmente entendió que el amor no se compra y que la dignidad no se negocia. Jessica y Kevin estaban a punto de descubrir quién era Bruce Morrison cuando dejaba de ser un banco ambulante y comenzaba a ser un hombre con límites. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, dejé que sonara hasta que contestó el contestador automático. La guerra había comenzado oficialmente. Y ellos no tenían ni idea de lo que se avecinaba. 3 días después de cortar la financiación, descubrí que Jessica y Kevin habían llevado la situación mucho más allá de lo que yo imaginaba. El timbre sonó a las 7:30 de la mañana y, por la ventana, vi a un hombre con traje gris y un maletín en la mano. ¿S.R. Morrison? Soy el Dr. Richard Hayes, abogado de la familia. Su hija está preocupada por su salud mental y me ha pedido que evalúe su capacidad para tomar decisiones financieras. Mi primera reacción fue reírme. Un abogado. Habían contratado a un abogado. Dr. Hayes, mi salud mental es perfecta. Mi capacidad para tomar decisiones también. Y mi decisión es no financiar más a 2 adultos perezosos. S.R. Morrison, entiendo su frustración, pero cortar abruptamente el apoyo financiero a una familia con un niño pequeño puede interpretarse como un comportamiento errático o el inicio de la demencia senil. Las palabras me golpearon como puñetazos. Demencia senil. Estaban tratando de declararme incompetente. Dr. Hayes, llevo 45 años trabajando, dirigí una pequeña empresa durante 20 años antes de jubilarme, pago todas mis facturas a tiempo, conduzco, cocino y mantengo mi casa impecable. ¿Qué signos de demencia ve usted? Bueno, el comportamiento financiero errático es uno de los primeros indicadores. Los cambios de personalidad también. Su hija mencionó que usted ha estado hostil y paranoico. Hostil y paranoico. Por negarme a ser un banco ambulante. Dr. Hayes,
¿Qué tal si hablamos de los $42,600 que he gastado en los últimos 3 años manteniendo por completo a una familia de 3 personas sanas? Él consultó sus notas. Eso demuestra exactamente lo que quiero decir, señor Morrison. El gasto descontrolado es otro signo clásico. Gasto descontrolado por ayudar a mi propia hija. Dependiendo de la situación financiera de la familia, sí. Cogí mi carpeta con todos los recibos y la puse sobre la mesa del salón. Doctor Hayes, aquí están todos los recibos. Alquiler mensual de $800 durante 36 meses. Muebles, electrodomésticos, facturas médicas, seguro del coche, supermercado, ropa para el bebé. Todo documentado. Ahora explíqueme qué parte de esto es un gasto descontrolado. Hojeó los documentos con creciente incomodidad. Sr. Morrison, no estoy aquí para juzgarlo. Estoy aquí porque su familia está realmente preocupada. Mi familia está preocupada por el dinero, no por mí. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no se trataba de una visita aislada. Jessica y Kevin estaban preparando un caso contra mí. Un caso legal para declararme incompetente y tomar el control de mis finanzas. Después de que el Dr. Hayes se marchara, llamé a mi hermana menor, Linda, que vivía en Seattle. Bruce, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás? Linda, tengo que contarte algo. Jessica me ha excluido del bautizo de Timothy. Silencio absoluto. Bruce, ¿hablas en serio? Totalmente en serio. Y ahora han contratado a un abogado porque dejé de darles dinero. Bruce, eso es terrible. Siempre pensé que Jessica era un poco interesada, pero esto supera todos los límites. Linda, ¿te acuerdas de la última vez que Jessica te llamó? Déjame pensar. Fue en Navidad del año pasado. Y se pasó toda la llamada quejándose de que no les habías dado suficiente dinero para comprar mejores regalos para Timothy. Se quejó de que no les había dado suficiente dinero. Bruce, dijo que solo les habías dado $2,000 para Navidad y que necesitaban al menos 1,000 más para comprar todo lo que habían planeado. $2,000 para Navidad no eran suficientes. Para un niño de 2 años. Linda, ella llamó a alguien más de la familia para quejarse de mí. Llamó a nuestra prima Margaret en Denver. Le dijo que te estabas volviendo tacaño en la vejez y que estaban pensando en mudarse lejos porque no los apoyabas lo suficiente económicamente. Mi propia hija estaba difundiendo a toda la familia que yo era un mal padre por no darle suficiente dinero, mientras yo pagaba literalmente todas las facturas de la vida de ella. Bruce, ¿qué vas a hacer? Me protegeré, Linda. Me protegeré de una forma que nunca se esperarán. Después de colgar, llamé a mi contable, Gerald Peterson, que llevaba 15 años encargándose de mis finanzas. Bruce, ¿cómo estás, amigo? Gerald, necesito una auditoría completa de todos los gastos que he tenido con Jessica en los últimos 3 años. De acuerdo. ¿Puedo preguntarte por qué? Quieren declararme incompetente para controlar mi dinero. Bruce, eso es grave. Necesitas protección legal. Eso es precisamente lo que estoy pensando. Bruce, durante todos estos años encargándome de tus finanzas, puedo decirte que los gastos con Jessica siempre me han preocupado. $800 al mes de alquiler, más 500 o 600 de otros gastos. Para una familia que nunca ha demostrado estar intentando ser independiente. Gerald, ¿lo tienes todo documentado? Lo tengo todo. Y Bruce, hay algo que quizá no sepas. Jessica pidió información sobre tus cuentas hace 3 meses. ¿Cómo es eso? Llamó diciendo que estaba preocupada por tus gastos y preguntó si tenías condiciones financieras para seguir ayudándoles. Preguntó específicamente por el valor total de tus ahorros. ¿Y qué le dijiste a ella? Le dije que esa información era confidencial y que debía hablar directamente contigo. Jessica llevaba 3 meses investigando mi situación financiera. Probablemente llevaba mucho tiempo planeando esta jugada. Gerald, quiero que prepares un informe completo. Cada centavo gastado con ellos, cada transferencia, cada regalo. Todo. Bruce, ¿puedo sugerirte que busques un abogado especializado en derecho de la tercera edad? Conozco a uno excelente. Ponte en contacto con él. Esa tarde, recibí una llamada de mi vecino de enfrente, Harold Peterson, un hombre de 72 años jubilado de la policía. Bruce, tengo que contarte algo. Ayer Jessica estuvo aquí preguntando por tu comportamiento. ¿Qué tipo de preguntas?
Si había notado que actuabas de forma extraña, si estabas cuidando bien de la casa, si conducías con normalidad. Me preguntó si creía que necesitabas ayuda. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eres el vecino más responsable que he tenido. Que tu casa siempre está impecable, que eres puntual, educado y que incluso me ayudas con pequeñas reparaciones cuando lo necesito. Harold, ella te preguntó algo más. Me preguntó si creía que eras competente para vivir solo o si necesitaba supervisión. Jessica estaba recopilando testimonios de vecinos para construir un caso de incompetencia. Estaba investigando literalmente mi capacidad mental a través de los vecinos. Harold, ¿se lo has contado a alguien más? Se lo conté a mi esposa Dolores. Ella se indignó. Dijo que Jessica siempre había tenido cara de interesada. En ese momento, tuve una revelación. Jessica no solo estaba tratando de chantajearme emocionalmente para que le volviera a dar dinero. Ella estaba construyendo sistemáticamente un caso legal para declararme incompetente y asumir el control total de mis finanzas. Ya no se trataba de un alquiler atrasado o de una rabieta de niña mimada. Era un intento de golpe legal orquestado por mi propia hija. Llamé al abogado que Gerald me había recomendado. S.R. Morrison, soy Robert Chen, especialista en protección de personas mayores. Gerald me ha explicado su situación. Tenemos que reunirnos inmediatamente. S.R. Chen, ¿de verdad pueden declarar a el incompetente? Si consiguen pruebas suficientes y un juez comprensivo, sí. Pero por lo que me ha contado Gerald, usted tiene más munición contra ellos que él contra usted. Munición. S.R. Morrison, la explotación financiera de personas mayores es un delito federal. $42,000 en 3 años de una sola fuente, mientras se niegan a trabajar, puede clasificarse como abuso sistemático. Por primera vez en días, sonreí. S.R. Chen, ¿cuándo podemos vernos? Mañana a las 9 de la mañana. Y señor Morrison, traiga todos los documentos que tenga. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Jessica y Kevin creían que me tenían acorralado. Creían que podían intimidarme con amenazas legales y convertir mi generosidad en evidencia de demencia. Pero lo que no sabían era que yo llevaba 40 años dirigiendo una pequeña empresa, lidiando con contratos, abogados y situaciones legales complejas. Y en los últimos 3 años, mientras ellos jugaban a ser una familia a mi costa, yo había documentado cada centavo gastado. ¿Querían una guerra legal? Tendrían una guerra legal. Pero sería una guerra que no podrían ganar. Porque cuando intentas derribar a alguien que está del lado de la ley, la moral y la documentación, normalmente eres tú quien acaba derribado. Jessica y Kevin estaban a punto de descubrir que el viejo Bruce Morrison no era solo un abuelo tonto con la cartera abierta. Era un hombre con 40 años de experiencia protegiendo lo que es suyo. Y ahora, mi libertad y mi dignidad estaban siendo atacadas. El juego había cambiado por completo. Y yo estaba listo para jugarlo. A la mañana siguiente, me reuní con Robert Chen a las 9 en punto en su oficina del centro de la ciudad. Era un hombre asiático-americano de unos 40 y tantos años, con el tipo de presencia tranquila que inspiraba confianza de inmediato. S.R. Morrison, he revisado toda la documentación que me envió Gerald. Tenemos un caso sólido contra sus hijos por explotación financiera de personas mayores. Pero ellos también están preparando un caso contra usted. Puse mi maletín sobre su mesa. S.R. Chen, he dirigido una pequeña empresa durante 20 años. Sé cómo documentar pruebas y construir argumentos. Lo que ellos no saben es que he estado preparando mi defensa desde que descubrí sus verdaderas intenciones. Abrí mi maletín y revelé algo que ni siquiera Gerald sabía que tenía. Grabaciones. S.R. Morrison, estas son grabaciones de todas las conversaciones telefónicas de los últimos 6 meses. Perfectamente legales en nuestro estado, siempre que una de las partes tenga conocimiento de la grabación. Chen escuchó las primeras grabaciones con creciente incredulidad. Jessica manipulando claramente situaciones para crear emergencias financieras. Kevin rechazando ofertas de trabajo mientras exigía más dinero. Ambos discutiendo entre ellos cómo hacerme sentir culpable para aumentar los importes de las transferencias. S.R. Morrison, esto es oro puro. Pero hay una grabación en particular que ha mencionado. La grabación de la llamada sobre el bautizo. Reproduje la conversación completa. La frialdad de Jessica al decir que yo no era una persona especial. La transición inmediata a la petición de dinero. La total falta de remordimiento o reconocimiento del dolor que había causado. S.R. Chen,
Esta grabación muestra claramente que él me ve solo como una fuente de ingresos, no como una persona. S.R. Morrison, con este material, no solo podemos defendernos, sino contraatacar. La explotación financiera de personas mayores puede acarrear multas de hasta $500,000 y hasta 5 años de prisión. Pero yo tenía más cartas en la manga de las que Chen imaginaba. S.R. Chen, durante mis 20 años como empresario, he aprendido que la información es poder. Y he recopilado mucha información. Revelé mi segunda estrategia, una investigación financiera completa de Jessica y Kevin. Contraté a un investigador privado para rastrear todos sus gastos en los últimos 3 años. Están viviendo un nivel de vida muy superior al que mi dinero por sí solo podría sostener. El informe del investigador fue devastador. Jessica había mentido sobre sus finanzas. Además de mi dinero, estaban recibiendo asistencia social de manera fraudulenta, declarando ingresos nulos mientras ella transfería $800 mensuales más gastos adicionales. S.R. Morrison, eso es fraude federal. Pueden enfrentarse a cargos penales muy graves. Exacto. Pero hay más. Le mostré a Chen una serie de fotografías que había obtenido el investigador. Jessica y Kevin gastando dinero en restaurantes caros, comprando ropa de marca, frecuentando casinos en la reserva indígena local. Mientras me decían que Timothy necesitaba pañales, él apostaba $50 por mano en el blackjack. Chen asintió con la cabeza, impresionado. Señor Morrison, ¿cuántos años dijo que había dirigido una empresa? 20 años. Y en ese tiempo, aprendí que las personas que mienten sobre cosas pequeñas siempre mienten sobre cosas grandes también. Había hablado con el propietario de su apartamento, quien reveló múltiples retrasos en el pago del alquiler, incluso cuando yo pagaba puntualmente. Se estaban quedando con mi dinero y pagando el alquiler con retraso para generar multas que luego me cobraban como emergencias. Hablé con la guardería de Timothy, que confirmó que Jessica solía llegar tarde a recoger a su hijo porque ella estaba ocupada. Ocupada gastando mi dinero en actividades de ocio. S.R. Morrison ha construido un caso que cualquier fiscal desearía tener. Pero mi estrategia más brillante aún estaba por llegar. S.R. Chen, ¿quieren declararme incompetente? Perfecto. Que él lo intente. Le expliqué mi plan. Me había sometido en secreto a una batería completa de pruebas cognitivas en 3 instituciones médicas diferentes. No solo las pruebas que Chen había recomendado, sino también evaluaciones neurológicas, pruebas de memoria e incluso una evaluación psiquiátrica completa. Todos los resultados muestran no solo una competencia normal, sino una competencia superior a la media para mi edad. Tengo 3 opiniones médicas independientes que confirman mi perfecta salud mental. Si estás siguiendo esta historia de un abuelo manipulado por su propia familia, no olvides suscribirte al canal para ver cómo se desarrolla esta batalla legal. Chen sonrió por primera vez desde que nos conocimos. Señor Morrison, usted no solo está jugando al ajedrez mientras ellas juegan a las damas. Está jugando al ajedrez tridimensional. S.R. Chen, hace 40 años aprendí que en la guerra de los negocios, quien tiene mejor información gana. Esto no es diferente. Pero aún me quedaba una última carta oculta. S.R. Chen, Jessica y Kevin cometieron un error fatal. Involucraron a mi nieto de 2 años en su manipulación. Le mostré a Chen las fotografías que el investigador había tomado de Timothy en la guardería. La niña estaba visiblemente descuidada. Ropa sucia, pelo revuelto, señales claras de que no estaba recibiendo los cuidados adecuados en casa. Mientras gastaban mi dinero en lujos personales, descuidaban el bienestar del niño que supuestamente necesitaba mi ayuda económica. S.R. Morrison, eso puede acarrearle la pérdida de la custodia. Exacto. Si quieren utilizar a Timothy como arma emocional contra mí, descubrirán que 2 personas pueden jugar a ese juego. Esa tarde, puse en marcha la fase 2 de mi plan. Llamé a Linda a Seattle y le pedí un favor que lo cambiaría todo. Linda, necesito que vengas aquí la semana que viene. Bruce. Claro. ¿Pero por qué? Porque voy a necesitar un testigo cuando Jessica y Kevin descubran que han subestimado por completo al viejo Bruce Morrison. También llamé a Harold, mi vecino y ex policía, y le conté los intentos de Jessica de recabar pruebas contra mí a través de él. Harold, necesito que documentes cada intento que hayan hecho para manipular tu testimonio. Bruce, eso es un intento de obstrucción a la justicia. Están intentando fabricar pruebas. Exactamente. Y cuando esto salga a la luz en el tribunal,
quedará claro quién está actuando realmente de forma inescrupulosa. Durante el resto de la semana, Jessica llamó 12 veces. Todas las llamadas fueron grabadas. En cada una, ella intentaba un enfoque diferente: súplicas dramáticas, amenazas veladas, chantaje emocional utilizando a Timothy. Papá, Timothy ha preguntado por el abuelo. No entiende por qué está siendo tan cruel con nosotros. Él. Un niño de 2 años preguntando sobre cuestiones financieras complejas. La manipulación se estaba volviendo cada vez más desesperada y obvia. Kevin también intentó su propio enfoque, llamándome para intentar intimidarme. Bruce, no sabes con quién te estás metiendo. Nosotros también tenemos abogados. Y tenemos derechos. Kevin, ¿qué tipo de derechos tienen los adultos sanos sobre el dinero de la jubilación de una persona mayor? El derecho a no ser abandonados por la familia. La familia no abandona a la familia, Kevin. La familia no excluye al abuelo del bautizo de su nieto. Cada conversación revelaba más sobre sus verdaderas motivaciones y reforzaba mi caso. El viernes de esa semana, Che me llamó con noticias que cambiaron todo. S.R. Morrison, él aceleró el calendario. Él presentó la petición para declararlo incompetente. La audiencia será el próximo lunes. Están desesperados, respondí con calma. Las personas desesperadas cometen errores. S.R. Morrison parece muy confiado para alguien que se enfrenta a una audiencia de competencia mental. S.R. Chen, he pasado toda la semana preparando no solo mi defensa, sino el contraataque más completo que un abogado especializado en derechos de los ancianos haya tenido la oportunidad de presentar. ¿Qué quiere decir? Que el lunes, Jessica y Kevin descubrirán que han intentado manipular al hombre equivocado. Y cuando termine la audiencia, no solo habré conservado mi independencia financiera. Hice una pausa, sintiendo el peso de 40 años de experiencia empresarial y 68 años de vida convergiendo finalmente en un único momento de justicia. Me habré asegurado de que nunca más puedan intentar esto con ningún otro anciano. Porque cuando termine con ellos, se enfrentarán a cargos penales federales. El juego había cambiado por completo. Y el lunes sería el día en que Bruce Morrison le recordaría al mundo que la experiencia y la sabiduría siempre vencen a la juventud y la arrogancia. El lunes llegó con una llovizna que parecía presagiar una tormenta. A las 9 de la mañana, estaba en el tribunal del condado, vestido con mi mejor traje azul marino, el mismo que usaba para las reuniones más importantes de mi empresa. Linda había llegado de Seattle la noche anterior y estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con la fuerza de quien entendía que esta batalla era mucho más que una cuestión de dinero. Bruce, ¿estás listo para esto?, preguntó Robert Chen, ordenando sus documentos por tercera vez. Chen, he pasado 40 años preparándome para este momento sin saberlo. Al otro lado del pasillo, Jessica estaba sentada con Kevin y el Dr. Hayes, el abogado que habían contratado. Ella me miró una vez y rápidamente desvió la vista. Kevin, por otro lado, me miraba con su habitual arrogancia, como si todavía fuera el yerno favorito que nunca tuvo que trabajar ni un solo día. Cuando entramos en la sala del tribunal, el juez Martin Patterson ya estaba en su silla. Un hombre de 60 años con fama de ser imparcial y meticuloso. Este tribunal se reúne para evaluar la petición de David Morrison contra Bruce Morrison, alegando incapacidad mental para gestionar asuntos financieros. El Dr. Hayes se levantó primero, confiado como un hombre que creía tener un caso sencillo. Su señoría, mi cliente, Jessica Morrison, está genuinamente preocupada por el deterioro mental de su padre. Bruce Morrison, de 68 años, ha mostrado un comportamiento financiero errático, una paranoia creciente y un aislamiento social que sugieren el inicio de una demencia senil. Él presentó sus pruebas, mi negativa a seguir transfiriendo dinero, la instalación del sistema de seguridad, los testimonios falsos de los vecinos. Además, su señoría, el señor Morrison se ha negado a cooperar con las evaluaciones médicas, lo que interpretamos como una señal más de deterioro cognitivo. Cuando le tocó el turno a Chen, él se levantó con la calma de un hombre que sabía exactamente dónde pisaba. Su señoría, esta no es una petición por una preocupación familiar genuina. Es un intento de explotación financiera de personas mayores disfrazado de cuidado. Chen comenzó reproduciendo la grabación de la llamada sobre el bautizo. La fría voz de Jessica diciendo que yo no era una persona lo suficientemente especial resonó en la sala del tribunal. Vi a Jessica palidecer mientras sus propias palabras la condenaban. Su señoría, esta grabación se realizó un día antes del primer intento de cortar la ayuda económica. Observe cómo, en la misma llamada,
Tras humillar a su padre excluyéndolo del bautizo de su nieto, la señora Morrison inmediatamente pide dinero. Chen presentó entonces algo que hizo que Kevin se removiera nerviosamente en su silla, el informe del investigador privado. Su señoría, mientras alegaban extrema necesidad económica, los solicitantes frecuentaban casinos con regularidad, gastando una media de $200 por noche en juegos. Las fotografías de Jessica y Kevin en el casino, con fecha y hora, se presentaron como prueba. Jessica con un vestido de $300, Kevin bebiendo whisky de $50 la copa. Además, su señoría, descubrimos que él estaba cometiendo fraude federal. Chen presentó los documentos de la asistencia social. Kevin y Jessica habían declarado ingresos nulos para recibir prestaciones, mientras que yo transfería casi $1000 al mes a sus cuentas. El rostro del Dr. Ayes se enrojecía cada vez más al darse cuenta de que su caso se desmoronaba. Pero hay más, su señoría. Chen reprodujo la grabación en la que Kevin rechazaba ofertas de trabajo, alegando que estaba, por debajo de su nivel, trabajar en supermercados o restaurantes. Este es un hombre de 27 años, licenciado en administración, que considera degradante el trabajo honesto, pero considera perfectamente aceptable vivir del dinero de la pensión de un anciano de 68 años. Fue entonces cuando Chen jugó su última carta y toda la sala se quedó en silencio. Su señoría, le presento 3 evaluaciones médicas independientes del señor Bruce Morrison, todas realizadas en los últimos 15 días. Los documentos médicos confirmaban no solo mi competencia mental, sino también una puntuación superior a la media en todas las pruebas cognitivas. La doctora Amanda Foster, neuróloga del Hospital Regional, el doctor Michael Chan, psiquiatra de la Clínica Mental de Salud, y la doctora Linda Rodríguez, geriatra especialista en demencia, concluyeron que Bruce Morrison tiene plena capacidad mental y que no hay signos de deterioro cognitivo. Jessica finalmente me miró directamente. Por primera vez desde que comenzó esta guerra, vi miedo real en sus ojos. El Dr. Ayes intentó una última carta desesperada. Su excelencia, aunque el señor Morrison sea mentalmente competente, cortar abruptamente el apoyo financiero a una familia con un niño pequeño demuestra crueldad y falta de criterio. Era mi turno. Chen me llamó para declarar. Sr. Morrison, ¿por qué decidió interrumpir el apoyo financiero a su hija? Porque finalmente comprendí que no estaba ayudando a una familia en dificultades. Estaba financiando a 2 adultos perezosos que solo me veían como una fuente de ingresos. ¿Puede explicar eso mejor? Durante 3 años, pagué todas sus facturas. $42,600. Nunca hubo un plan para que se independizaran. Nunca hubo gratitud genuina. Solo había exigencias cada vez mayores, y cuando dudé una sola vez, me excluyeron del bautizo de mi propio nieto. Sr. Morrison, ¿qué le motivó a grabar las conversaciones telefónicas? Mi difunta esposa Ellen siempre decía que Jessica tenía tendencias manipuladoras. Empecé a grabar para entender si mi memoria me fallaba o si realmente me estaban manipulando. Chen reprodujo otra grabación devastadora, Kevin amenazando con demandarme por abandono familiar si dejaba de pagar sus facturas. Su señoría, continuó Chen, abandono familiar sería si Bruce Morrison no cumpliera con sus obligaciones legales como padre. Pero Kevin Morrison no es menor de edad. Ninguna ley obliga a un padre de 68 años a financiar la vida adulta de yernos de 27 años. El Dr. Ayes intentó un contrainterrogatorio, pero cada pregunta que hacía solo reforzaba mi caso. Sr. Morrison no se siente responsable del bienestar de su nieto. Siento total responsabilidad. Por eso quiero que Timothy tenga padres que trabajen y se mantengan a sí mismos, no parásitos que vivan de la pensión ajena. ¿No considera cruel cortar el apoyo sin previo aviso? Considero cruel ser excluido del bautizo de mi nieto después de 3 años pagando todas las facturas de su familia. Cuando llegó el turno de Jessica para declarar, ella estaba visiblemente nerviosa. Sr. Morrison, ¿cuándo fue la última vez que llamó a su padre sin pedirle dinero? Ella no supo qué responder. Sr. Morrison, ¿por qué no se invitó a su padre al bautizo de Timothy? Fue un malentendido. ¿Fue un malentendido o no era lo suficientemente especial? Son sus propias palabras, grabadas. Jessica empezó a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Kevin fue aún peor. Cuando se le preguntó por qué un hombre joven y sano tenía que vivir de la pensión de su suegro, se puso a la defensiva y se mostró agresivo. Tengo derechos. Bruce siempre prometió ayudarnos.
¿Qué tipo de derechos, señor Morrison? Derechos familiares. Timothy es su nieto. Y eso le da derecho al dinero de su pensión. Nos da derecho a no ser abandonados. Chen miró al juez. Su señoría, creo que las propias palabras de los demandantes demuestran sus verdaderas motivaciones. Mientras esto sucedía, Harold, mi vecino ex policía, había llegado como testigo. Su testimonio sobre los intentos de Jessica de manipular a los vecinos para crear pruebas falsas fue devastador. Ella me pidió específicamente que dijera que Bruce parecía confuso y olvidadizo. Cuando me negué, se enfadó y dijo que yo no entendía lo importante que era proteger a Bruce de sí mismo. El juez Patterson se retiró a deliberar durante una hora que pareció una eternidad. Cuando regresó, su expresión era seria pero resuelta. Tras revisar todas las pruebas presentadas, este tribunal concluye que Bruce Morrison está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene todo el derecho a gestionar sus propias finanzas como mejor le parezca. Sentí que Linda me apretaba la mano. Además, continuó el juez, las pruebas sugieren que esta petición fue motivada por intereses económicos, no por una preocupación genuina por el bienestar del señor Morrison. Jessica lloraba abiertamente ahora. Este tribunal también ordena que Jessica Morrison y Kevin Morrison se abstengan de cualquier contacto con Bruce Morrison, excepto a través de representación legal, durante los próximos 6 meses. Orden de restricción. Ni siquiera podrían llamarme para pedirme dinero. Por último, añadió la jueza con un tono que me aceleró el corazón, voy a remitir las pruebas de fraude a la asistencia social a la Fiscalía Federal para que las investigue. Kevin se quedó blanco como el papel. El fraude federal significaba una posible pena de cárcel. Cuando salimos del tribunal, Jessica intentó acercarse a mí en el estacionamiento. Papá, por favor. Jessica, le dije con calma, el juez fue muy claro sobre el contacto. Papá, somos una familia. No, Jessica. La familia no excluye al abuelo del bautizo de su nieto. La familia no intenta robar la dignidad de quien siempre ha dado amor y apoyo. Fue la última vez que hablé con mi hija. Porque el hombre que había entrado en ese tribunal por la mañana como posible víctima de una estafa financiera salió como vencedor de una guerra que no había elegido, pero que había terminado en sus propios términos. La verdadera batalla no había sido solo por dinero o competencia mental. Había sido por dignidad, autoestima y el derecho fundamental a no ser explotado por las personas que más nos deberían amar. 6 meses después de la audiencia, Jessica y Kevin enfrentaron las consecuencias completas de sus acciones. La investigación federal reveló 3 años de fraude sistemático, $28,000 en beneficios sociales recibidos ilegalmente mientras vivían de mi dinero. Kevin fue condenado a 18 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Jessica recibió 12 meses de arresto domiciliario y 500 horas de servicio comunitario. Pero el castigo más severo vino de la propia vida. Sin mi apoyo financiero, perdieron el apartamento y tuvieron que mudarse a una casa rodante en los suburbios. Kevin finalmente consiguió un trabajo en un supermercado, ganando el salario mínimo a los 28 años. ¿Y yo? Vendí mi casa y me mudé a un moderno condominio en el centro de la ciudad. Con el dinero que ya no malgastaba en ellos, viajé a Europa, algo que Ellen y yo siempre habíamos soñado hacer juntos. Linda vino a visitarme el mes pasado. Bruce, pareces 10 años más joven, me dijo ella mientras tomábamos café en mi terraza con vistas al lago. Tenía razón. Por primera vez en años, estaba viviendo para mí mismo. Harold, mi vecino, me contó que Jessica había intentado visitarlo de nuevo, buscando información sobre mi nueva vida. Cuando él se negó a hablar conmigo, ella le preguntó si parecía arrepentido o solitario. Le dije que parecías el hombre más libre que he conocido, se rió Harold. La última vez que supe algo de Timothy fue a través de Linda, que se había encontrado con Jessica en el supermercado. Mi nieto estaba creciendo sano y Kevin por fin estaba siendo el padre que el niño siempre había merecido tener. Ya no siento ira. Siento pena. Pena por 2 personas que cambiaron una familia real por una fuente de ingresos. Que eligieron la explotación en lugar del amor. Si esta historia de un abuelo que recuperó su dignidad te ha conmovido, suscríbete al canal para ver más historias sobre personas que se negaron a ser víctimas de su propia familia. Me llamo Bruce Morrison. Tengo 69 años y finalmente he aprendido que el amor verdadero no tiene precio y que la dignidad nunca está en venta. La mayor venganza no fue verlos en la cárcel. Fue descubrir que puedo ser perfectamente feliz sin personas que solo me querían por mi dinero.